Muchas gracias. Ante todo, un cordial saludo a todos. El tema que me ha tocado exponer hoy día es, en general, las interconexiones eléctricas. Y en particular, lo que voy a tratar de hacer en la exposición que inicio es hablar de cómo el programa Procemer ha contribuido a avanzar en el proceso de interconexión eléctrica que tiene Perú con Ecuador específicamente. La exposición la vamos a plantear primero con un marco general, cómo y por qué es que desarrollamos la interconexión eléctrica. Posteriormente vamos a entrar al tema de cómo desarrollamos el anteproyecto a través del Procemer y finalmente vamos a ver las acciones que hemos desarrollado y que venimos desarrollando y que pensamos continuar más adelante. Respecto al marco general, como se ha mencionado ya en anteriores exposiciones, la política energética nacional del 2010 al 2040 establece una visión de qué es lo que esperamos para nuestro sistema energético. Debe satisfacer la demanda, debe estar basado en la planificación y como parte de uno de sus objetivos establece de forma específica la integración con los mercados de la región. Y también establece un lineamiento de política que es identificar la manera en la que podemos desarrollar esta interconexión de manera beneficiosa para el país, eficiente y mejorar la calidad del servicio y asimismo identificar los posibles acuerdos que se tendrían que suscribir para este fin. Con este marco general y además con el hecho de que ya antes de que se diera este dispositivo existía una interconexión que actualmente está operativa entre Perú y Ecuador. Esta es una línea de 220 kilovoltios que enlaza la subestación Zorritos en Perú con la subestación Machala en Ecuador. Esta es una interconexión que en el pasado fue utilizada muy esporádicamente, básicamente por temas de seguridad, pero en los últimos años ha cobrado relevancia los intercambios a través de esta línea. Tan es así que en el año 2018 los intercambios de energía, la importación que viene de Ecuador hacia Perú alcanzó los 21 gigavatios hora, más o menos. Un 27% mayor al valor registrado del año anterior. Y eso se puede ver en el gráfico que ven de barras al costado, y normalmente eso se presenta entre los meses de julio, agosto, septiembre, que también va a ser importante tomar en cuenta esto más adelante. El tema de la interconexión es un proceso que requiere de una voluntad política y en el caso del Perú y Ecuador, esa voluntad política se ha expresado a través de diversos encuentros presidenciales y gabinetes ministeriales que vienen desde el año 2012 y uno de los objetivos planteados en estos encuentros presidenciales y gabinetes binacionales ha sido justamente el desarrollo de una interconexión en 500 kilovoltios con Ecuador, además de la que ya existía en 220, con el objeto de crecer y avanzar en el proceso de integración y lograr mayores beneficios de este proceso. Con esta base, con este marco general, ya en el año 2014, las entidades de COES por Perú, CELEC, Transelectric, SENACE y CONELEC realizan estudios energéticos y estudios eléctricos sobre las posibilidades de interconexión con Ecuador a través de una línea grande en 500 kilovoltios. Como resultado de estos estudios, se identifica que hay una complementariedad hidrológica entre las cuencas de nuestros países. En el gráfico pueden ver la línea azul que representa el despacho hidroeléctrico peruano y en la línea roja el despacho hidroeléctrico de Ecuador. Se puede ver cuando hay abundancia de agua en Ecuador, normalmente nosotros nos encontramos en una etapa de estiaje. Y ocurre lo inverso, cuando nosotros tenemos agua, ellos atraviesan la etapa de estiaje. Esta complementariedad hidrológica, además de la viabilidad de una interconexión en 500 kilovoltios, fue corroborada a través de un estudio que realiza el BID como parte de la iniciativa CINEA en el año 2014, en la cual se identifica que existe grandes ventajas en el desarrollo de una interconexión en 500 kilovoltios con Ecuador. Bien, con todos estos antecedentes, los gobiernos de Perú y Ecuador solicitan el apoyo al BID.
En el caso de Ecuador lo hace directamente, en el caso de Perú se hace a través de lo que es la iniciativa del Procemer. Elaboran unos términos de referencia consensuados sobre los análisis que ya habían sido efectuados y se solicita la contratación de una consultora que desarrolle el anteproyecto de ingeniería. Esta consultora fue la brasileña Lema Engenharia, que empieza su trabajo en el 2015 y desarrolla las características técnicas, el trazo de ruta, las características de las subestaciones. Este estudio fue supervisado por el equipo técnico de ambos países y luego de este trabajo, en mayo de 2016, entrega los resultados de su trabajo. Uno de los puntos críticos en este estudio fue determinar cuál era el punto de cruce de frontera más viable. Y ahí más adelante, en la siguiente lámina, vamos a ver que hay un caso muy particular en el caso de Perú y Ecuador. Lo que tienen en la pantalla es un breve resumen de las características del anteproyecto. Es un anteproyecto que tiene 285 kilómetros en el territorio ecuatoriano y 350 kilómetros más o menos en el territorio peruano. Enlaza la subestación Chorrillos en Ecuador con el punto de frontera y en el caso de Perú parte de la subestación La Niña para llegar hasta el punto de frontera. Existen dos subestaciones intermedias totalmente nuevas, una denominada subestación Pasaje en Ecuador y otra denominada subestación Piedra Nueva en Perú. En el caso del Perú, la línea de transmisión que va desde Piedra Nueva a la frontera tiene 263 kilómetros más o menos. La línea que va desde La Niña hasta Piedra Nueva tiene 87 kilómetros. Además de eso, se requieren ampliaciones y seccionamientos en la línea. Esquemáticamente, el proyecto se puede ver en este gráfico, que es un diagrama unifiliar bastante sencillo, en el que se muestran las instalaciones que hemos señalado previamente. Y también se muestra la actual interconexión 220. Una vez que el proyecto esté implementado, se tendrían dos enlaces con Ecuador, el de 500 kilovoltios y el de 220 kilovoltios. Una vez concluido el anteproyecto, ya con estos resultados lo que correspondía era ver qué es lo que se tenía que avanzar a continuación. El primer punto es cómo se ejecuta el proyecto. De acuerdo a los acuerdos que ya se habían adoptado a nivel de ambos países en los gabinetes ministeriales, se estableció que Ecuador desarrollaría el proyecto conforme a su normativa interna y Perú haría lo propio, conforme a su normativa interna. En nuestro caso, el proyecto se desarrolla como una asociación público-privada, es decir, el ministerio encarga la licitación de este proyecto a Proinversión y Proinversión se encarga de hacer todo el proceso de licitación hasta la entrega de la Buena Pro. Una vez entregada la Buena Pro, un concesionario se encarga de la ejecución del proyecto hasta su puesta en operación comercial. En el caso de Ecuador, la figura es distinta, porque Ecuador, de acuerdo a su sistema, va a ejecutar el proyecto como una obra pública. Entonces, ellos, de acuerdo a su programa de trabajo, desarrollan los estudios para obtener la licencia ambiental, posteriormente desarrollan los estudios de ingeniería definitiva, luego desarrollan la ejecución, la licitación de las obras para que éstas sean ejecutadas por un contratista y finalmente hacen las operaciones hasta la puesta en operación comercial. Son dos esquemas distintos, pero que al final trabajan sobre un mismo proyecto cuyo reto es llegar a un punto de cruce, el punto de frontera, de manera simultánea. Uno de los puntos que había mencionado hace un momento que fue bastante trabajado fue el punto de cruce de frontera. Cuando se desarrolla el proyecto, se identifican 5 alternativas para cruzar la frontera. Cada una fue evaluada en campo y en gabinete y tuvo que sortear un problema muy particular que existe entre Ecuador y Perú. En la zona norte, Perú tiene la zona reservada del Parque de Cerros de Amotape, que pueden apreciar con un fondo verde en el gráfico, en la parte inferior del gráfico. Y en el caso de Ecuador, se tiene la reserva de Arenillas. Si ustedes ven el gráfico van a ver que uno y otro prácticamente cubren toda la frontera. Entonces no había forma o no hay forma de cruzar la frontera por ese lado sin atravesar o la reserva de Arenillas o la zona de amortiguamiento de los bosques de Amotape.
Luego de la evaluación técnica que se hace ya a nivel de equipos técnicos, se determina que la opción más viable es atravesar por la zona de amortiguamiento de los bosques de Motape, o eventualmente se puede hacer por un punto alternativo, que puede ser, de darse el caso, que atravesaría la reserva de Arenillas. Ya en esta lámina podemos ver algunas de las características que tenemos en relación con este proyecto. La licitación o el encargo de la licitación a proinversión ha sido efectuada por el Ministerio en 2 tramos. El primer tramo va desde la subestación La Línea hasta Piura, y además de servir para la interconexión con Ecuador, fundamentalmente también sirve para atender el crecimiento de la demanda en la zona de Piura, que es que en los últimos años ha tenido una tasa de crecimiento bastante pronunciada, y como se puede ver ahí, en este caso ya la convocatoria ha sido publicada por Proinversión, y se espera que la buena pro sea otorgada a finales de este año, en el segundo semestre de este año, y la puesta en operación comercial debería estar más o menos en el segundo semestre del año 2023. El tramo 2, que es el que va desde la subestación La Niña hasta el punto de frontera, también ha sido encargado, la licitación también ha sido encargada a Proinversión. En este caso fue encargada en marzo del 2018, actualmente se está siguiendo todo el proceso para la convocatoria, y se espera que sea puesta en servicio también para el segundo semestre del año 2023. Esta información es la información con la que contamos en este momento. Como parte de ya el trabajo de la interconexión, no solamente es encargarle a Proinversión, sino también hay que actualizar los estudios eléctricos. Y ese trabajo fue desarrollado por el COES y SENACE Transelectric de Ecuador. Como resultado de esta actualización, se ha confirmado que las posibilidades de intercambio de Ecuador hacia Perú estarían alrededor de los 600 megavatios, mientras que las posibilidades de envío de Perú hacia Ecuador estarían en el orden de los 500 a 650 megavatios, dependiendo de la temporada del año de la que estemos hablando, sea avenida o sea estiaje. Como habíamos dicho, aquí lo que prima es la complementariedad hidrológica que existe entre ambos sistemas. Un punto final y bastante importante es, si ya estamos avanzando en este proceso de integración, de interconexión, qué acciones, además de las que estamos avanzando en este momento, también están pendientes. En el tema del aspecto regulatorio, es de suma importancia lograr que la decisión 816 de la CAN, que es una decisión que brinda el marco regulatorio para hacer los intercambios entre los países de la región andina, sea puesta en vigencia. Y para ello se requiere que se elaboren 3 reglamentos. Uno que es el reglamento del coordinador regional, otro que es el reglamento comercial y otro el reglamento operativo, que no hacen más que hacer efectivas todas las decisiones y lineamientos que se dan en la decisión 816 de la CAN. Posteriormente, se tiene que adecuar la normativa interna de los países, porque una vez que se implemente la interconexión con Ecuador, no solamente van a estar interconectados Perú y Ecuador, sino también van a estar interconectados con Colombia, porque de hecho actualmente Colombia y Ecuador ya tienen una línea en 220 kV y se forma un sistema de 3 países. Y esto nos lleva a las siguientes necesidades. En aspectos de infraestructura, además de hacer un seguimiento estrecho al desarrollo de las actividades que van a conducir a la ejecución del proyecto de manera simultánea, se tienen que desarrollar también estudios que permitan verificar aspectos técnicos más específicos de la operación conjunta de los 3 sistemas, Perú, Ecuador y Colombia. Esas son actividades que todavía están, si bien es cierto, identificadas, aún faltan definir, pero forman parte de todo este proceso de integración. Con esto concluyo esta presentación. Muchas gracias.